decirlo, es la primera vez. Ahí me están escuchando, perdón que se me interrumpió acá esto. Sí. Sí, fuerte y claro. Bien, gracias. Es primera vez que sucede esto, que el presidente de la República decida que el Plan Nacional de Desarrollo tenga que emanar de una voluntad popular, y por eso la palabra vinculante, ¿no? Resulta que yo estuve en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo hace 4 años, el de Duque, y nunca sucedió que se hubiera socializado ni siquiera con la gente, y menos que fueran vinculantes. De modo que yo celebro muchísimo, muchísimo este ejercicio de democracia directa, porque es lo que es, un ejercicio de democracia directa. Y también celebro pues que nuestros colombianos en el exterior, que tienen una población que puede equivaler aquí a varios departamentos, hay que decirlo también, tengan también cabida, y sus propuestas también tengan vinculación al Plan Nacional de Desarrollo. Aló. Lo escuchamos, senador García. Bien, bueno, bien. Entonces, mire, hay muchas cosas, digamos, entre las que yo veo que Carmen está librando una muy buena batalla dentro del Congreso, entre ellas ampliar la participación de los colombianos en el exterior, en el Congreso de la República. Yo pienso que tiene que ser una tarea en la que me gustaría mucho acompañar a Carmen, y también vincular a muchos compañeros del Pacto Histórico, ojalá todos, porque hoy, como decía Gerardo, tenemos una oportunidad única que no se va a repetir en mucho tiempo, digamos, nunca la habíamos tenido además, y es tener las mayorías en el Congreso. Sin embargo, tengo que decirlo, son unas mayorías frágiles. Hoy lo puedo corroborar, porque están basadas no en el convencimiento y en la ideología de unos partidos hacia unas propuestas y hacia una causa, que es lo que ustedes y nosotros representamos, sino que están basadas en otro tipo no quisiera decirlo acá, pero no están basadas en eso, digamos, para no comprometerme. Y entonces, digo frágiles porque va a llegar un momento en que, por ejemplo, en las elecciones de 2023, cada partido va a retomar su ideología, su derrotero, y seguramente va a regresar a su fuente, pues. Y en ese momento no vamos a tener la mayoría del Congreso. De modo que Carmen, pues me dirijo a ella, que es la congresista en este grupo, tenemos muy poco tiempo para preparar ese proyecto. De hecho, yo tengo uno ya, que les puedo comentar muy rápido acá, y es que los que viven en Estados Unidos saben que la democracia en el Senado es mucho más justa que la colombiana. Entonces yo, por ejemplo, estuve antes de ayer en Chocó, y les mostraba cómo el presupuesto de Chocó ha venido decreciendo desde el año 2020 al 2021 y ahora 2022, y para 2023 sigue cayendo. Y una de esas causas es que en las comisiones económicas no hay senadores de Chocó. Y no hay senadores de Chocó porque en Chocó votan por otros senadores. Yo una vez fui y encontré en marzo, cuando fui cuando estábamos en campaña, encontré vallas hasta de manguito, para que tengan una idea, que es del Meta y que no tiene nada que ver con la raza ni nada que ver con los problemas de Chocó, pero había vallas de manguito por todos lados, lo que quiere decir que allá la gente votaba por manguito o por los que lleguen. Entonces, para subsanar eso de que haya departamentos que no tienen representatividad en el Senado, en la Cámara sí, como sí pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 100 senadores de 50 estados, y tiene tanto derecho a 2 senadores Alaska, que tiene 650,000 habitantes o 700,000 habitantes, como California, que tiene 38 millones de habitantes. Entonces, aquí obviamente no va a ser posible eso, pero sí tengo un proyecto. Si la compañera Carmen me quisiera acompañar en eso, lo podíamos firmar juntos, y es que por lo menos cada departamento tenga un senador, o sea, 32 senadores, y uno para colombianos en el exterior serían 33. Entonces, el proyecto es que se elijan 75 colombianos, como se están eligiendo hoy, en circunscripción nacional, y 33 se elijan en circunscripción regional y con el del colombiano en el exterior.
Y eso haría que esos departamentos que hoy no tienen cómo pelear allá dentro de la Comisión Económica un presupuesto, por lo menos tuvieran una persona en el Senado. Hoy, para que tengan una idea, en la Comisión Tercera, que es la que yo presido, de los 17 miembros hay, creo que 7 u 8 son del Atlántico, de un solo departamento, porque ellos saben dónde se generan esos presupuestos. Y eso podría ser, digamos, una de las causas que lideremos también con la compañera Carmen. En lo demás, sobre los colombianos en el exterior, pues ustedes están viendo cómo hoy quisiera mencionar varios problemas, pero hay uno urgente de resolver y es la participación de los colombianos en los consulados y en las embajadas, porque está pasando que estas están quedando en manos de personas que no estuvieron en la lucha. Y yo no, y ustedes han visto que no soy amigo pues del clientelismo ni de la burocracia, pero sí hay que dejar claro que cuando unas personas le apuestan a un proyecto y ganan ese proyecto, pues son esas personas las que tienen derecho a vincularse a ese proyecto de todas las formas. Y nosotros no estamos, digamos, no estamos acertando en eso. Creo que por el poco tiempo que llevamos, también porque hay una carrera diplomática que exige que la mayoría de funcionarios sean de carrera, pero sí hay unos nombramientos de libre remoción que todavía quedan en manos del uribismo, muchos, y de personas que nos hicieron bastante la guerra, digamos, al proyecto, y que deberíamos luchar aquí conjuntamente para que muchos compañeros que están en el exterior y que siguen apostándole a esta lucha, porque como dije hace poco, no ha terminado, apenas ganamos. Y la lucha termina es en 2026, el 7 de agosto, cuando la gente tenga que reconocer este proyecto como el proyecto o a Petro y a Francia como los presidentes más importantes de toda la historia de Colombia. Ahí sí uno podría decir que termina esta lucha. Antes lo que ganamos fue la presidencia, pero ya necesitamos mantenernos y demostrar que todo lo que habíamos prometido se pudo cumplir. Entonces, pues bueno, quiero decirles que estoy ahí abierto, como siempre lo he estado, para hablar y para dialogar con ustedes, ponerme la camiseta junto a Carmen para que ustedes puedan tener mejor bienestar en el exterior, desde aquí, desde el Estado colombiano. Y esperando las memorias, Gerardo, de este encuentro, que lamentablemente llegué tarde, no se preocupe, bueno. compañero senador. Casualmente ya vamos a ingresar a escuchar a los moderadores. Hemos tenido en 2 tiempos 7 columnas de 7 salones. Y de Buenas. Hay un moderador. Pero, compañero, antes de escuchar a los moderadores en orden, vamos a escuchar a la compañera Carmen, que quiere saludar al compañero Gustavo, y la compañera Carmen. Buenas tardes. Perdón, disculpe, compañero. Y después la compañera Margie dirigirá, y la compañera Laura, la relatoría de cada uno de los moderadores del salón. Compañera Carmen, por favor, saludar. Vale. Bienvenida, compañera Carmen. Tal vez tiene problema con la conexión. Si quieres, compañera Laura y Margie, vamos a darle paso entonces a las relatorías mientras que llega la compañera Carmen. ¿Está bien? Vale, muchas gracias. Gracias, senador Bolívar, por acompañarnos el día de hoy y por la orientación que nos da a los diálogos vinculantes. Efectivamente, entonces vamos a darle espacio a la ciudadanía acá para que presente también el resumen y las conclusiones de cada mesa de trabajo, en las cuales se han recogido propuestas de los ciudadanos en Estados Unidos hacia Colombia y hacia el exterior. Para eso, entonces, Margie, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Por favor, paguen los micrófonos. Vamos a dar la palabra a los moderadores. Gracias. Margie, ¿puedes, por ejemplo, poner de nuevo la imagen del primer espacio de trabajo para que vayamos citando a los moderadores eje por eje? Les damos 2 minutos para socializar, por favor. Les damos 2 minutos para socializar cada uno de sus espacios de trabajo y luego pasaremos a la parte del exterior también con los moderadores. Margie. Lau, porfa, actívame para poder compartir. Bien, y por favor, mientras que está hablando la compañera Margie y cada uno de los moderadores, por favor, los demás mantenemos los micrófonos en silencio. Muchas gracias. Adelante, compañera. Pena, yo estoy casi sin señal, pero no quería
salirme en estos momentos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, compañera Carmen, la estamos escuchando. Bueno, Gracias. gracias. La cuestión es que estoy un poco sin señal, pero en todo caso quería agradecer infinitamente las palabras del compañero senador Gustavo Bolívar y por supuesto reiterar nuestra disposición para trabajar de la mano en los proyectos de ley que sean necesarios. Muchísimas gracias. Apagamos los micrófonos, perdón. Apagamos los micrófonos, por favor, para escuchar. Compañera Carmen, continúe. Adelante, Carmen. Muchísimas gracias, Gustavo, por apoyar este proceso y, por supuesto, agradezco mucho tu invitación y acepto esa invitación para trabajar en conjunto para lograr mayor visibilidad por la migración colombiana. Muchísimas gracias. Perfecto, Carmen, con gusto. Un abrazo. Un abrazo, Carmen. Listo. Dale, compañera Margie. Bueno, como lo anunciamos entonces, en este espacio vamos a darle paso a la ciudadanía en manos de la vocería de cada una de las mesas. Y yo simplemente voy a llamar y la persona o las personas que estaban moderando la mesa nos comparten en 3 minutos, vamos a usar muy bien el tiempo, esas grandes conclusiones y esos mensajes claves, esta vez para el Instituto Nacional. Llamo entonces al moderador o la moderadora de la primera mesa, Ordenamiento Territorial para la Paz Total. Gracias. Y los demás silenciamos los micrófonos, por favor. Por favor. Sí, no, senador Bolívar, que no verlo por acá, senador. Ordenamiento de territorio para la paz, bien rápido. Se habló mucho del interés del presupuesto. Que hay muchas leyes que hay que hacer, pero que si no hay un enfoque en el presupuesto, pues no hay forma pues de que estas cosas pasen. Se habló mucho del tema de la importancia de la salud mental causada por la historia y la violencia de ese despojo y que cómo se vincula a esto. Había mucho interés en territorios de soberanía alimentaria, mejorar la participación ciudadana en estos procesos. Y también se habló de un interés de dedicarle lo que se haga a ciertos lugares, por ejemplo el Darién o San Andrés y las islas, que merecen un enfoque más grande que otros sectores del país. Se habló de que la necesidad de acercar a la ciudadanía a estas instituciones, que muchas veces no hay acceso a la información o no hay forma de hacer incidencia. La infraestructura, obviamente, y eso está enlazado pues al presupuesto, cómo se mejora la infraestructura para que esto pueda pasar. Y finalmente se habló de que hay modelos que ya existen, que muchas veces queremos como que crear estas cosas como desde cero y que ya hay como modelos. Se hablaron de áreas como México y Cuba que tienen como un proceso similar y que sería interesante vincular esos esfuerzos que ya existen para no empezar desde cero, sino arrancar como de algo que ya ha funcionado. Esas fueron las propuestas de la Mesa de Ordenamiento Territorial para la Paz. Gracias. Vale, gracias, Carlos. Le doy paso entonces al a la segunda moderación, la Mesa de Seguridad Humana y Justicia Social. Tiene la palabra. Hola, sí, ¿me escuchan bien? Muy bien, compañera, escuchamos bien. Ok, bueno, la Mesa de Seguridad Humana y Justicia Social que estaba tratando la parte de bienestar social y empleo digno, inclusión social y atención a grupos vulnerables, gestión del riesgo. Se trataron varios temas y de pronto en el sentido de la relevancia se habló de un proyecto para la inclusión social de la niñez, específicamente para los niños con discapacidad. La preocupación está enfocada a la parte de la desesperanza que hay en Colombia para los niños que tienen cualquier clase de discapacidad en cuanto a movilidad y a la parte cognitiva. Se estableció también la preocupación para la gente que está en las cárceles. Se habló de establecer un voluntariado en los consulados
para los detenidos colombianos en cada una de las cárceles norteamericanas. Y también se habló de los inmigrantes que pasan por todo Centroamérica, específicamente por México, en donde no hay una protección en cuanto a lo que hace el gobierno colombiano para proteger en alguna medida los derechos humanos dentro de México. Entonces nos estamos refiriendo básicamente a los consulados y a la solidaridad que debería existir entre los dos gobiernos para ese tipo de problemas con personas en estado de vulnerabilidad. También se habló de la regularización de los permisos de trabajo a nivel de la gente colombiana que viene a desempeñar algún tipo de trabajo aquí en los Estados Unidos. Otra cosa que se tocó dentro de los temas es el alivio migratorio para las personas que no tienen su documentación en regla y que hace de pronto una omisión total en la reunificación familiar. El alivio migratorio en español sería DID, que es para las personas que tienen, digamos, esa parte de salida forzosa de Colombia, o creo que lo entendí de esa manera, de los permisos de las personas que pueden salir de Estados Unidos para ir a Colombia, aunque no tengan esta documentación completamente en regla. Básicamente, a nivel de lo que tiene que ver con el empleo y la estabilidad social en cuanto a la parte de las pensiones, esa parte que une una persona que puede tener una pensión en Colombia, pero que no terminó de su tiempo allá, y sin embargo acá tiene también una pensión. No hay un convenio que unifique todas esas trabajos que tiene la gente en acumulado. Entonces, básicamente de eso se trató en esta mesa. Muchas gracias. A ti, Alexandra, por esa moderación. Le damos paso a la tercera mesa, Derecho Humano a la Alimentación. Porfa, los moderadores prendan la cámara cuando vayan a hablar. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí, muy bien, se escucha compañero. perfecto. Adelante, Daniel. Listo. Bueno, compañeros y compañeras, la mesa de Derecho Humano a la Alimentación, yo le agregaría Derecho Humano a la Alimentación adecuada. Planteó diferentes propuestas, tratamos de recoger las problemáticas y articular un poco. Lo primero es la especificidad en cuanto al presupuesto que se va a asignar como política pública para defender la alimentación en el país y sobre todo la garantía de no pasar hambre, que creo que es clave, teniendo en cuenta que países como Estados Unidos, el tema del hambre y la alimentación es un asunto de seguridad nacional y que en Colombia seguimos con esa deuda histórica, tenemos 57% de inseguridad alimentaria en el país y creo que eso es clave que tenemos que empezar a discutir porque en todo caso los recursos de Minagricultura requieren una distribución en sus programas que sean serios y que permitan garantizar cosas como, por ejemplo, la producción local de insumos. Entonces, cómo el campesino compra insumos a un precio actualmente muy elevado que le impide competir y le impide llegar, digamos, a esos mercados globales. Y por otro lado, pues si Colombia tiene o no la capacidad de producir esos insumos o esas semillas, o dependemos de traer esos insumos y esas semillas del exterior. Hay otra propuesta clave y es la intervención directa, compañeros y compañeras, a Corabastos, y no solo a Corabastos, sino a todos los intermediarios. Yo les hablaba en la reunión que se han hecho estudios que determinan que en Colombia un alimento producido por un campesino llega a tener hasta 7 intermediarios. Entonces, claro, cada intermediario quedándose con el costo del alimento, al final al campesino se le paga muy poco por su alimento y al final al consumidor tiene que pagar un alto precio por ese alimento. Entonces, ¿cómo intervenimos el mercado alimentario en el país? Por medio de estrategias como lo ha venido haciendo también Bogotá con el tema de las compras directas de los mercados locales. Hay una apuesta y una problemática grande y es el tema del envejecimiento de la población rural.
a medida de que el campo no es un proyecto de vida para los jóvenes. Entonces, ¿cómo hacemos política pública? ¿Cómo construimos propuestas como país para que el campo sea un proyecto de vida? Se necesita una articulación interinstitucional sobre eso, se necesita una apuesta del Ministerio de Educación, pero claramente de desarrollo económico, de salud, de agricultura, para que se cree una política pública interseccional y también interinstitucional que permita plantear proyectos de vida para los jóvenes en el campo. Por otro lado, se habló mucho el tema de esas cadenas de valoración y de consideración de los profesionales técnicos en el país sobre los temas de alimentación y nutrición que no ocupan, por decirlo así, un puesto importante en las organizaciones de orden internacional, en esas organizaciones como la FAO, como la OMS, como el Programa Mundial de Alimentos, que tienen espacios para que los profesionales y para las personas idóneas en el tema y expertos en el tema, y yo diría que no solo los profesionales, sino también la gente de a pie, los campesinos y campesinas puedan participar en estos escenarios de política pública de orden global y permitir que la voz de ellos sea expresada, porque en todo caso los países recogemos este tipo de apuestas y las implementamos acá en nuestros países como firmantes de esos acuerdos internacionales. Otra cosa que añadiríamos es todo el tema de una apuesta por educación, por alimentación colectiva, y cómo esa alimentación colectiva puede basarse también en el impulso a la agricultura familiar, a la agricultura urbana, a los mercados locales, ¿sí? A una deuda histórica que tenemos en el país y que se ve reflejada en los escenarios de hambre, de pobreza y de desigualdad. Entonces, vamos resumiendo, básicamente es una política de joven rural, una política para la población rural, una intervención directa a los intermediarios en los mercados de alimentos. Hay un punto que me falta y que es clave y que no quiero dejar pasar, y es el tema de la tercerización en los programas alimentarios en el país. Entonces, ¿qué sucede? Que programas como el programa de alimentación escolar, como los jardines infantiles, todos los programas de ICBF, todos los programas de las distintas instituciones del Estado están seriamente tercerizados, y resulta que le damos los recursos públicos a un tercero. Eso está en la Constitución, compañeros, y aprovecho que está el senador aquí, está en la Constitución Política de Colombia todo el tema de la tercerización y todo el tema de las relaciones público-privadas, y terminamos, como pasó con el gobierno pasado, con señoras y señores comprando pechugas a 40.000 pesos, con compañías de grúas administrando programas de alimentación escolar o programas de alimentación para los niños y niñas. ¿Por qué las madres comunitarias en su colectividad y en su organización comunal no pueden administrar este tipo de recursos públicos? ¿Por qué tiene que ser una entidad de orden público-privado que ya sabemos cómo se ha comportado en el país? Entonces, ese tipo de alianzas público-privadas están firmadas en la Constitución, requieren una reforma constitucional, porque en u otro caso, pues este es el modelo neoliberal que nos han venido planteando como país. Entonces, creo que la problemática del hambre y la desnutrición en el país requiere muchas miradas. Fíjense que no es un asunto solo del Ministerio de Agricultura, sino que requiere esfuerzos de las diferentes instituciones. Los compañeros en la reunión hablaron de todo el tema de semillas y de la patente de semillas y por qué estamos trayendo semillas importadas al país. Hablaron también de todo el tema de los insumos, pero también hablaron de los intermediarios, hablaron de las políticas rurales, hablaron del papel de las organizaciones multilaterales y de cómo en verdad vamos a afrontar el hambre en el país. Sé que hay un proyecto de ley frente a esto, sé que se ha venido avanzando, pero creo que se requieren esfuerzos mucho más amplios desde lo local, desde lo comunitario, como también desde el organismo internacional, y espero que las políticas internacionales nos ayuden y nos apoyen en eso, y pues nosotros los colombianos que estamos afuera pues podemos aportar. Nuevamente digo, este ha sido mi tema de trabajo y me gustó mucho el ejercicio porque pudimos recoger este tipo de cosas que ya las hemos discutido en el país. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Hago un llamado a los moderadores a ser muy aprovechadores, por así decirlo, de ese tiempo que tienen. Son 3 minutos y hay muchas temáticas, entonces hagan ese uso de esa capacidad de síntesis. Seguimos con la mesa número 4, transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental. Adelante. Listo, buenas. Mi nombre es Mafe y gracias al senador por estar aquí presente y a todos los que han participado. En nuestra mesa hablamos de las ciencias de la transición energética y nos enfocamos mucho en la parte de la
técnicas de implementación de zonas no interconectadas, en donde queremos evitar la centralización y acaparación de los recursos energéticos. Entonces, en estos proyectos de gran escala, como por ejemplo Hidroituango, en donde esa centralización ha impactado de manera negativa a las comunidades. Entonces, lo que nosotros proponemos es una implementación de las microredes en zonas no interconectadas, al igual que buscar la unión de las comunidades para solucionar sus propios problemas energéticos. También se habló de intervenir la CREC. En este sentido, es muy importante modificar la constitución de la CREC y eso también ayudaría en la situación de la Red Nacional Energética, en donde, como volvemos a decir, el problema o la creación de microredes ayudaría en gran parte de esta situación. Hablamos también de las líneas energéticas alternativas, por ejemplo, en la costa pacífica y en San Andrés, a aportar o a apoyar las tecnologías asociadas con la creación de energía con las olas del mar. También se habló de, por ejemplo, recolectar y apoyar con dineros del gobierno la forma como se puede recoger el agua de lluvia y ayudar en esa infraestructura, al igual que crear campañas en donde se pueden dotar de paneles solares a estas comunidades. También se llamó a hablar acerca de las campañas de reciclaje agresivo de plástico, en donde estas se pueden utilizar para la creación y la fábrica de ladrillos que se pueden utilizar en las mismas comunidades, igual que la utilización del cáñamo para hacer litio, para ser utilizado en baterías eléctricas. También se pidió que individualmente las personas podían hacer mucho en sus visitas a Colombia y digamos a un nivel como individual, colectivo, de apoyar la siembra de árboles y apoyar, digamos, los emprendimientos que tienen que ver con el desarrollo de ese tipo de proyectos agrícolas o en el campo, en donde se puedan cultivar y hacer crecer muchos más árboles. También hablamos del proceso del carbon offsets en el Amazonas, en donde se debe pedir la consulta de las comunidades indígenas que son parte de estas comunidades. Y ya para concluir, hablamos también de la promoción del ecoturismo y de promover incentivos tributarios, al igual que hacerlo de una manera responsable que promueva este tipo de economías. Permíteme complementar las conclusiones que habla la compañera Mafe. También se habló de la necesidad de reglamentar la energética nacional, la red energética nacional. Se habló también de control a la deforestación y el estímulo a las comunidades para proteger el medio ambiente. Exigir sobre todo también exigir la nacionalización o por lo menos una reglamentación democrática de los servicios públicos, básicamente. Vale, muy amable a los moderadores de esa mesa. Pasamos enseguida a la mesa número 5, Convergencia Social y Regional. Tienen la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Catalina y estuve moderando la sesión con Nayire y Nefer Caterine. Aquí presentamos un poco los temas principales sobre la convergencia social regional, reducción de brechas sociales y equidad territorial. Y el tema principal que se abordó fue el acceso a la educación, a los territorios. Por ejemplo, los compañeros compartieron sobre muchas zonas donde no hay acceso y las personas tienen que transportar distintos productos, entonces las administraciones no tienen capacidad de abrir esas vías, entonces trabajar en esa infraestructura y también en el acceso especialmente a la población campesina para poder tener más autonomía y también información y concientización en sus procesos
no solamente como el compañero Daniel estaba compartiendo, para trabajar con todos esos intermediarios, pero para ser autónomos y entender cómo realizar un uso de los diferentes programas o servicios de las entidades financieras. Similarmente, también se habló de la importancia de fortalecer el papel del acceso a la educación. Se resaltó el rol que el SENA puede tener en estos territorios afectados y cómo puede fortalecer estos aportes tecnológicos para cerrar estas brechas. Entonces, los compañeros compartieron sobre la importancia de tener acceso y las garantías a vías de acceso de conexión 4G, 5G, para que puedan progresar y acceder a la educación, especialmente en estos territorios donde no llega la información de estas oportunidades educativas y académicas. Entonces, fortalecer esos sistemas, esos procesos y mecanismos educativos, y de nuevo resaltando el papel del SENA que tiene para poder orientar a las personas, ampliar los cupos y que las personas estén informadas de esta información en una manera puntual. En adición, también hablaron de la articulación de políticas públicas para apoyar las comunidades afectadas, como las comunidades portuarias en Buenaventura, zonas en Chile, y también las personas que están experimentando violencia en las fronteras y en las regiones afectadas, donde también se está experimentando mucho problema y las consecuencias con las mafias. Y finalmente se resaltó esta conexión de incluir a la diáspora colombiana como comunidad vulnerable e invisible para cerrar brechas entre regiones y territorios colombianos que no tienen acceso a consulado móvil, a ciertos servicios consulares como normalmente en Colombia tienen servicios de notaría, etcétera, y crear programas para que los colombianos en el exterior tengan un acompañamiento y tener un compromiso pues para poder entender todos esos procesos y que la diáspora colombiana pueda participar en estos procesos. Muchas gracias. No sé si Nayire o Nefercaterina quieran agregar algo más. Gracias, compañera, muy amable. Bueno, Margie. Bueno, gracias. Seguimos entonces con la mesa 6, estabilidad macroeconómica, y le doy la palabra a quien modera. Hola, buenas tardes a todas y todas. Aquí Saday Osorio. Muchas gracias a todas y todos los que participaron en la mesa. Y hablamos de los siguientes puntos. Identificación de los datos de las remesas que se envían a Colombia. También se propuso dirigir remesas a través del Banco Agrario para que las ganancias sean reinvertidas en la diáspora. Y como un punto extra cómo hablar con la gente que recibe las remesas y tener como educarlos para que puedan invertir bien y puedan generar ahorros o inversión. Estábamos hablando de que hay una problemática interesante, y es que no hay una manera de cómo se gasten bien la plata, y que las generaciones que están allá creciendo están no generando ingresos porque les llega pues el dinero entre comillas fácil, y no hay como una creación de riqueza, sino que solamente están esperando que llegue el dinero desde acá. Se habló del fortalecimiento de la educación financiera, precisamente lo que acabo de decir, y también hablamos de apoyar por medio de políticas a colectivos de mujeres emprendedoras, madres de cabeza y familias desplazadas. ¿Cómo lograr? En otro punto hablamos de cómo lograr incentivar las exportaciones, sobre todo en comunidades poco favorecidas, para que no sean solo los monopolios quienes sigan siendo beneficiados de los dividendos de las exportaciones, que son una de las más bajas de Latinoamérica. Entonces, subir los renglones de exportaciones por medio de políticas, y esto va conectado con la reactivación del campo para que los campesinos puedan sacar sus productos al exterior. Fortalecimiento del sector informal, darles garantías e incentivos para sus emprendimientos y educación. También hablamos de las problemáticas de la zona del Pacífico, una zona muy abandonada, muy empobrecida, a pesar de que por ahí pasa un montón de riqueza, entra y sale productos. Cómo hacer una veeduría en esa área para que la gente no se siga muriendo. Nos contaba una compañera del Pacífico que tiene una gran problemática de un déficit
fiscal muy grande en el sector de salud y cómo reinvertir toda esa riqueza que llega por el puerto en salud. Se habló también de la titulación de tierras para mujeres como un proyecto de inclusión para la vida. Y la economía y educación interconectadas como una inversión hacia el futuro para garantizar cerrar la brecha de desigualdad. Creo que esos son los puntos que tratamos en la mesa. No sé si algún compañero o compañera quiere hacer algún aporte extra de esta mesa. Bueno, creo que hasta ahí sería. Muchísimas gracias. A ti por la moderación y esas conclusiones. Damos entonces paso a la última mesa de esta parte, que es la de género, diversidad y grupos étnicos. Tienen la palabra. Perdón. Gracias. Perdón, qué pena que interrumpa. ¿Puedo aportar a la anterior? Muy corto, por favor. Sí, gracias. Soy yo, ¿cierto? Francisco, el que va a hablar. Sí, señor, usted pidió la palabra. Gracias. Señor senador, póngame cuidado, mire, no se ha tratado absolutamente nada de las víctimas del conflicto armado que estamos o que están en el exterior. Mi propuesta es esta. Supuestamente el gobierno dice que no tiene plata para poder reparar a las personas, ¿sí? Eso es lo que ustedes dicen. ¿Cómo podríamos hacerla con mi propuesta? Es que en vez de darnos ese dinero a cada una de las víctimas, ese dinero vaya al Fondo Nacional del Ahorro, ¿sí? Para viviendas para nosotros, las víctimas. ¿Qué pasa? Ese excedente lo vamos a pagar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que le van a entrar divisas al país. Segundo, va a hacer que nosotros volvamos a nuestro país porque vamos a tener vivienda. Tercero, se va a reactivar la economía en Colombia dándole trabajos a las personas para hacer las casas y eso. Y si vamos a hablar en cantidad de dinero, son muchos billones que nosotros como víctimas que estamos en el exterior podemos aportarle y mandar para Colombia. Gracias, Francisco. Espero que lo tengan en cuenta. Gracias. Gracias por la propuesta. Continuamos con el moderador o moderadora de género, diversidad y grupos étnicos. Gracias, muy amable. Bueno, nosotros tratamos en la mesa 7, les agradezco a todos los compañeros por sus aportes y por la tolerancia en un tema tan complicado a veces. Hablamos de la inclusión y de, digamos, el promover a las mujeres en los deportes, el respeto por este trabajo que hacen las mujeres en los deportes y también de crear una cultura diferente para el respeto por el cuerpo tanto de mujeres como hombres. Hablamos también de un enfoque étnico diferencial para avanzar como en este sentido, como en la inclusión de las personas afros y las personas indígenas en los diferentes entes del gobierno y en la vida del país. Es importante anotar que se pidió que en las empresas se motivara también, tratamos un punto también que tenía que ver con los discapacitados y alguien, creo que fue Sonia, pidió que era de vital importancia promover una cultura de inclusión en los medios de trabajo en las empresas, para que incluyeran a personas con capacidades diferentes, para no mantenerlas segregadas en la vida económica del país. Muy importante también que se den mejores condiciones para estas personas con capacidades diferentes en temas de transporte y en acceso también a vivienda. Importantísimo para todas las personas que no solo se viera la necesidad de educar a las etnias, sino que se nos educara a nosotros respecto a las etnias. Ese punto me parece de suma importancia. Importante también en el tema de las diversidades. Tuvimos la fortuna de tener a una persona trans allí con nosotros y nos relató cómo después de que hizo la transición dejó de tener trabajo en Colombia y que es importante abrir espacios de trabajo profesional para las mujeres y los hombres trans. También importante que se hiciera una
una educación en general para toda la sociedad colombiana de tolerancia y de inclusión de género y racial. Plan de políticas públicas para aplicar, dicen que ya están, pero que no han sido aplicadas por falta de dinero. No sé qué tan cierto es eso. Proyectos que se lideraran propuestas claras de ley que sancionen el abuso sexual de hombres y mujeres y el acoso legal o el acoso de género o profesional. En general fue eso lo que se habló en la mesa. Gracias. Si alguien quiere añadir algo de los que estaban en la mesa, los invito a hacerlo ahora. Bueno, yo quisiera mencionar algo que tú dijiste que me parece muy importante y es una mirada a los derechos de las mujeres en cuanto a sus derechos laborales y reproductivos. También se hizo énfasis en eso. Y las mujeres afro e indígenas, no solamente las mujeres, sino también las mujeres afro, las indígenas y las trans. La idea es que estas son la parte de la sociedad más vulnerable y pues la idea sería darles una mirada preferencial. También se hizo mucho énfasis en el tema racial, en la equidad de género, que no solo en Colombia, sino también para los que están fuera del país y los que han migrado aquí a los Estados Unidos. Pero el resumen que hiciste, Elizabeth, es completo. Vale, muchísimas gracias. Vamos a pasar al segundo momento para conocer las conclusiones de las distintas mesas. Entonces, la dinámica es la misma. Llamo al moderador o moderadora de la mesa número 1, fortalecimiento y diversificación de relaciones bilaterales. Tiene la palabra. Soy Rosalba Henao y un agradecimiento a Sonia que hizo el trabajo difícil de llevar el tiempo porque es el que nos ayuda, que nos regula. Un trabajo súper importante, pero muy duro. Número 1, trabajar el término colombianidad para empezar a hacer un trabajo identitario desde la multiculturalidad, porque solo si abrazamos nuestra propia cultura y nos reconocemos quiénes somos, podemos abrazar la diversidad. Trabajar también dentro de esa colombianidad el idioma español para no sentirnos avergonzados, porque muchos niños se sienten avergonzados no solo de su cultura, sino de su idioma. Trabajar o que los consulados ofrezcan una plataforma digital y de recursos para operar, hacer festivales culturales, ecoculturales, feria del libro, de literatura, de música, de poesía, de cine. Porque los artistas definitivamente somos los mejores embajadores de Colombia. Hacer un festival en lo posible itinerante entre ciudades para conocer a otros artistas colombianos y que ese folclore y que esa gastronomía se pueda conocer y reconocer y disfrutar. Nombrar un asesor cultural que se encargue de la parte de cultura, de música y comida. Es importante que haya un canal de comunicación entre los grupos culturales de la ciudad que se arman naturalmente y el trabajo que hace los consulados. En este momento no hay forma de comunicarse, sobre todo aquí en Nueva York, no contesta, no hay comunicación. Tampa tampoco. Validación de títulos y que haya una gestión con el gobierno estadounidense como ha pasado con otros countries, otros países, que hagan ese trabajo de hacer esos espacios y que nuestros estudios sean mejor valorados en el extranjero. Que haya una posibilidad de que las universidades generen tanto para los de adentro como para los de afuera, posibilidades de estudio, que haya una transversalidad entre arte y cultura. Construir afuera un centro de memoria histórica y cultural de los colombianos en el exterior y que también contengan la verdadera cultura e historia de Colombia que no está realmente conocida ni reconocida desde la multiculturalidad. Que haya una conectividad
y una plataforma que se visibilice la cultura y del aporte que han hecho los colombianos en el exterior a la cultura tanto de Colombia y al país en el que habitan. Que haya una parte súper importante en ese trabajo cultural, el informe de la Comisión de la Verdad, que tenga esa memoria histórica y cultural. Que los cambios de administración no afecten el rumbo de la cultura, ya que siempre han habido grupos que solamente favorecen los políticos. Que el consulado deje de ser una élite que solo trabaja en ecoteles y almuerzos y que se dediquen a trabajar con la comunidad. Que haya una parte que trabaje con los derechos humanos y políticas para implementar la paz total. Para eso se deben destinar recursos. Y que esos recursos también tengan programas que tengan facilidad para que todos accedan a ellos. Que haya una posibilidad de apoyar a víctimas del conflicto y que construir nuevas redes para que los maestros tradicionales en los consulados sean como los pilares en las casas de los consulados, que se conviertan como en ese lugar, que sean no solo para atender a las personas por unos pasaportes, sino que realmente sean casas de la cultura, donde se sucedan diálogos, donde se haga democracia, donde hayan conversatorios. Que en lo posible aprendamos a hacer videos que nos promocionen de otra manera, no mostrando solamente lo lindo, sino también lo que hemos vivido. El arte y la cultura como un elemento de la salud mental. Hay un grupo que estuvo conversando mucho acerca de una experiencia de cómo están recuperando toda la música para trabajar la salud mental que no existe fuera del país. Estamos absolutamente abandonados. La salud mental muy grave, como ha pasado por todo lo que hemos vivido, y cómo esa música puede ser el alivio a esa sanación. Que la política de los consulados promueva las raíces, la historia, el folclore, y que sean muchos de los programas, no tienen que ser gratis, pero que sí tengan bajos precios, como vacaciones programadas o recreativas. Y nada, con eso he terminado. Si alguno quiere agregar algo, pues no sé si tengamos ya el tiempo. Yo traté de concentrar lo que se dijo en unos pocos líneas. Muchas gracias. Gracias, Rosalba, por tiempo. Vamos a dejar la palabra solo a los moderadores para que hagan el resumen. Margarita, ¿quién sigue? La mesa 3, la mesa 2, posicionamiento en instancias globales, multilaterales, regi palabra. Bueno, yo voy a ser breve entonces. Tuvimos una discusión bastante rica y digamos los puntos relacionados con la idea de que la paz es un tema transversal y un tema total para los colombianos en Colombia. Y la idea es que, como nos contaba nuestro compañero Alexis, se necesita la ayuda de una banca multilateral para reactivar ese proceso en el que se van a hacer lo de la restitución de tierras en Colombia, y el proceso también tiene que ser, digamos, dirigido en cierta forma desde los servicios consulares, trabajando directamente con las comunidades en las cuales ellos están. La idea es que no solamente esta parte económica sea como fundamento para estas relaciones, sino que se haga alrededor de pensar en el bienestar de los colombianos y la relación que los colombianos tienen con con Colombia, obviamente con las personas los familiares y las comunidades que están en Colombia. También una de nuestras compañeras habló que tiene una fundación llamada Emprendedores de Luz, la cual está encargada de, digamos, en cierta forma, hacer de servicio de prestar los servicios que los consulados en realidad no prestan, en la parte de ayudar con ventanillas abiertas a la comunidad, algo muy similar a lo que existe en los
consulados mexicanos en donde hay ventanillas de educación, ventanillas de salud, y lo que hacen también es ayudar a los colombianos que están llegando a la Florida, y en cierta forma también los de California nos sentimos identificados con estos procesos porque hacen como un proceso de aculturamiento y de ayuda de adaptabilidad a aquellas personas que están hasta ahora llegando en situaciones muy precarias a los estados fronterizos o a los estados en donde hay más migración colombiana. También se habló de abrir una línea de paz para la educación y la socialización del legado de la comisión, porque es, digamos, un proceso en el cual no solamente ocurre en Colombia, pero las comunidades que han tenido que exiliarse, aunque salido de forma difícil del país, pero también personas que han estado viviendo por varios años fuera de la comunidad, necesitan socializar este proceso igualmente. Y lo voy a dejar ahí. Vale, muchas gracias. No, pero yo sí necesito complementar a la compañera. Bueno, adelante. Brevemente. Pero muy corto, por favor, muy corto. Gracias. Bueno, yo 3 horas aquí silencioso. Yo creo que es importante, pues toda la gestión desde el gobierno está cambiando y lo que se ha ordenado desde Petro es ministerios, entidades con la gente. Los servicios consulares no pueden ser nichos de élites dedicados a cócteles, como ya lo señaló una compañera, sino tienen que estar enfocados a los propósitos nacionales. Tienen que estar articulados a todos esos objetivos que surgen del Plan de Desarrollo Nacional. La clave para la paz total es el cumplimiento del punto número 1 del acuerdo de paz, que es la reactivación del campo. Se requiere para eso 60 billones de pesos para darle tierra a 3 millones de campesinos. Y esos 3 millones de campesinos necesitan dónde vender sus productos. Ahí es donde los consulados tienen que colocar dentro de sus objetivos estratégicos, construir en sus comunidades, en todos los países del mundo, construir planes estratégicos con distintos actores que permitan de una manera planeada, con un trabajo fuerte, darle salida a toda esa producción colombiana. Eso yo creo que es algo fundamental que debe quedar dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Eso es todo. Muchas gracias. Eran 1000 cosas más, pero no importa. Disculpa, yo quiero preguntar aquí. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Perdón, ¿De dónde sale la cifra de los 60 billones? Por cuestiones de tiempo estamos con la necesidad de realmente... Perdóname, ¿podrías dejar hablar al senador? La cifra de 60 billones sale del propio Gustavo Petro. Gracias. Ok, no la había escuchado, me alarmó. Gracias. Damos paso entonces a la mesa 3, política migratoria y servicio ciudadano. Adelante. Hola. Ok. Sí, Dina, sigue. Sigue, por favor. Adelante, compañera. Hola. Hola, mi nombre es Mónica Vázquez. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Siga, por favor. Adelante. Bueno, a grandes rasgos, bueno, el tema 3 tiene pues mucha demanda en ese momento. La atención consular ha sido muy deficiente, entonces voy a comentar los problemas y junto con ello las soluciones que proponen. No hay armonía y comunicación fluida con la curul, con el Congreso, la Cancillería, la ciudadanía. En este sentido, están requiriendo los ciudadanos mejor publicidad, mejor comunicación con la ciudadanía, con todos los iniciativas como esta, que apenas se dio a conocer por parte del consulado por un correo masivo hoy a las 3 de la mañana. 2, las personas sin estatus migratorio. Estados Unidos tiene muchas personas indocumentadas. Para esta situación, un grupo está proponiendo como un TPS para los colombianos que les permita permiso de trabajo y protección a la deportación, no solamente para las personas que han llegado hace años, sino pues
para los recién llegados, que muy seguramente muchos no tienen un caso de asilo fuerte. Bueno, en general, la queja por el maltrato de los funcionarios de los consulados, las citas son insuficientes para la demanda y pues en este sentido quieren que los funcionarios tengan una mejor atención al público, que les den cursos de atención al público, pero sobre todo que habrá más cupos en las citas o que se elimine el sistema de citas, porque pues ha sido un fracaso, porque definitivamente las personas de la tercera edad no tienen quien les ayude, muchas personas son analfabetas tecnológicamente y pues el sistema de citas dificulta la atención pues directa y es insuficiente. No sabemos cuántas citas estén dando, pero definitivamente la demanda es exorbitante. Sí, seguimos. Bueno, una persona habló sobre que la dirección de atención consular dentro de la Cancillería y su organigrama no tiene pues calidad de viceministerio, y esto sería bien importante para que le dieran la atención y los recursos necesarios a la atención consular. Un caso en particular es el consulado en Newark, que están pagando una sede por más de casi $300,000 al año, que está muy mal ubicada porque ahí la comunidad colombiana es muy poca y exigen el cambio al consulado en la ciudad de Elizabeth. Perdón, son 300,000 mensuales. Mensuales. Oh my God. Bueno, para los recién llegados se pide, como no tienen documentos migratorios, que por favor se masifique la tarjeta consular como un medio de primera instancia de identificación de los colombianos en Estados Unidos. Solo, tengo entendido, solo el consulado de Nueva York lo tiene. Y además es, por favor, de que contraten más personas, que no necesariamente tienen que ser funcionarios nombrados desde Colombia, que pueden ser contratistas locales, que incluso ya hay un par, pero que pues la demanda requiere más y deberían poner en contratos locales o supernumerarios para superar esta crisis de atención. Además, también requieren atención a las víctimas y una propuesta también es que se creen consultorios jurídicos, ya que los funcionarios siempre dicen que no pueden dar información, entonces que se cree un consultorio jurídico en los consulados que les puedan dar información legal a los colombianos en el exterior. Y finalmente, pues está la situación de los colombianos que no han sido beneficiarios de una pensión ni aquí ni en Colombia, y que se promueva un convenio bilateral para que puedan pensionarse con lo que han hecho de impuestos en Estados Unidos. No sé si alguien me complementa. Sí, quisiera decir algo. Yo quiero... Por favor, muy brevemente las intervenciones. Gracias. Correcto. Por favor, algo que faltó bastante importante y un mensaje para nuestros queridos representantes del pacto histórico. ¿De acuerdo? Bueno, mi nombre es Wilmer Cabrera. Faltó algo muy importante que se remarcó en esta mesa y tiene que ver, Mónica, es con que recuerdan cuando uno de los funcionarios del PND dijo que para la confección de estos proyectos no se deberían hacer la lista de compras para referirse con ello a los proyectos, aquellos individuales separados de contexto con el Plan Nacional de Desarrollo, y que había una metodología que hablaba de encadenamiento, que es un eufemismo de algo holístico, sistémico, en donde se presentaran propuestas que configuraran megaproyectos de impacto o encadenación en lo que generen procesos sostenibles. Y se nos dijo que un proyecto con otro podría encadenarse, de tal manera que también es bastante importante que
aquí estas personas que voy a citar, que han hablado antes, Alexis Osorio, Sadio Osorio, Daniel del Castillo y Mafe de California, todos esos proyectos van concatenados con una propuesta que le dejé en el link y de un trabajo que se ha hecho. Ya pasamos por esta fase hace mucho rato y esta mesa o estas mesas que de trabajo, de pronto por alguna pequeña falla de metodología, no han considerado esto y todo el mundo ha hecho eso que es la lista de mercado. El mensaje para nuestros congresistas es que definitivamente es muy agradecido nosotros con estas propuestas, con estas iniciativas en lo que ellos están participando aquí, dándonos, dinamizando, que es la palabra que debían utilizarse los congresistas y el ejecutivo, y para que el poder del pueblo, para el pueblo y del pueblo pueda configurarse, no es necesariamente promoviendo algo, sino dinamizando que la sociedad civil, el constituyente primario se pueda empoderar y podamos quitarle a los carteles de la corrupción todo ese poder que tienen en cada municipio. Nosotros ahí en el link tenemos una propuesta que se ha configurado de más de 160 personas y que nosotros... Wilmer, ¿puedes concluir, por favor? Ya termino. Por favor, un mensaje para el Congreso. Y es muy importante. Y el mensaje es que con estos proyectos modelos de encadenamiento, que creo es el único que se ha presentado, está allí y no se ha tenido en cuenta porque estás desconociéndose. Se ha creado este tipo de mesa de trabajo separada. Wilmer, por favor, puedes concluir. Entonces, por favor, hagamos una unidad de mesa de trabajo que Quiroga participe. Dejen hablar, por favor, que es un mensaje para el Congreso. Por favor, respeten el uso del tiempo, es tan amable. Sí, pero por favor, déjame terminar. Un minuto. Nuestro congresista debe saber que está... El doctor Quiroga participó para que hiciera una intermediación, que construyéramos una unidad como lo quiere el presidente. Y por favor, ese es el llamado, a que no se hagan fragmentaciones y no se hagan metodologías equivocadas. Eso es todo. Muy amable. Seguimos. Yo tengo también otro punto, si es tan amable. Mi nombre es Mélida García y analizamos en la mesa lo que es hacer un consenso sobre los presos que hay en Estados Unidos. Ese consenso debe conllevar el nivel educativo y las posibilidades laborales que puede tener la persona, que puedan realizar estudios desde la primaria, el bachillerato y la universidad que puedan realizar esos estudios, y la posibilidad de prestar servicios sociales pagados por el Estado a través de convenios, así como también mediante y que exista la posibilidad de un retorno de ellos nuevamente al país si lo desean. Eso es todo, gracias. Vale, creo que faltó algo también muy importante que no se mencionó. Como para concluir todo lo que estaban diciendo con respecto a los consulados, porque es que eso no quedó como muy claro, y es que los consulados deben ser unos consulados de puertas abiertas, donde se tengan unos medios de comunicación fáciles para todos los ciudadanos, que sus horarios sean flexibles, porque la mayoría de la gente no tiene solamente el tiempo de la mañana para ir a hacer sus vueltas. Tiene que haber unos consulados móviles, pero que realmente vayan a los sitios donde se necesitan. Tienen que tener un acompañamiento a los empresarios, a los emprendedores, a los ciudadanos, hacer capacitaciones como lo hacen otros consulados, tener emprendimientos, tener clases de cuidado de niños, hacer una cantidad de cosas que nuestros consulados colombianos no hacen, brillan por su ausencia. Con respecto a los trabajos aló. Señor. Sí, ya voy a terminar. Lo de la creación de dejar trabajar abogados o profesores dentro del mismo consulado que puedan responder las inquietudes de los ciudadanos. Que decía alguien que contratara personal calificado y resulta que mandan desde Colombia personas a trabajar a los consulados cuando aquí en Estados Unidos o en otros países hay personas capacitadas que podrían realizar esos trabajos y que además conocen el país donde viven y todas las problemáticas que también se pueden tener dentro del país. En cambio, si vienen de Colombia, pues no tienen ni idea de qué es como tal vivir en este país. Y también creo que desde el gobierno se podría
promover algo, y es que no debería estar viniéndose gente masivamente desde Colombia. Se debería promover a la gente, tener, no sé, un mecanismo de darles confianza de que en este momento nuestro país ha ganado para que la gente pueda vivir bien en Colombia, que no hay necesidad de inmigrar, porque si tienen condiciones en Colombia, no necesitan hacerlo. No Yo las creo hay, que no eso las hay, tiene no que las ser hay. creo Las que habrá en el eso es. futuro. Vamos a Perdón, respetar el pido que turno, por favor. respetemos la palabra, gracias. Y puedes concluir, Angélica, por favor, gracias. Perdón, sí, pienso que nuestro gobierno, en manos del presidente Petro, puede hacer que estas personas que están viniendo para acá se puedan quedar también allá, porque hay esperanza, hay futuro, porque si votamos por este pacto histórico es porque creemos realmente que en Colombia se puede vivir sabroso. Gracias. Vale. Márgara, puedes la siguiente Sí, moderador, por favor. Sí, por favor, vamos a respetar los tiempos porque precisamente para eso nombramos a los moderadores. Le doy paso a la mesa 4, Integración Latinoamericana y Desarrollo Fronterizo. Tiene la palabra. Adelante. Disculpa, pero a propósito de lo de los consulados, no quedó indicado algo que yo manifesté y que también está en el chat. Es que Claudia, existe línea de paz. para todas las propuestas, compañeros y compañeras, hago una moción de orden, por favor, para administrar mejor el tiempo. Somos muchas personas, entendemos que todos y todas quieran participar en este momento verbalmente, pero pues para eso nosotros hemos creado, gracias por la sabíamos moción que de iba a ser orden, pues un gracias por la espacio moción de orden. suficiente, pero tenemos creado precisamente un formulario en donde pueden depositar y escribir todas estas propuestas que no alcanzamos a decir verbalmente en este espacio. Gracias, Ese formulario es para garantizar que todas y absolutamente todas nuestras propuestas queden ahí consignadas y sean tenidas en cuenta para después incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que esto es un ejercicio para incluir Muy bien. propuestas, programas y planes para el Plan Nacional de Desarrollo y no es precisamente pues una lista de demandas hacia el gobierno nacional No, o para hacia nada. el curul. Mi intención es que Gracias, Apague el Claudia. micrófono, pero hay por que hacer favor. seguimiento de Apague el micrófono para que solo las personas indicadas. Por favor, le doy paso. Por favor, respetemos a los organizadores y a la esquema que ellos nos dieron. Gracias. Por ahora ya tuvimos un personas espacio de que- discusión, hemos tenido un espacio de ¿Qué? discusión en las mesas anteriores y ahora estamos en el espacio de resumen, conclusiones, que no son las únicas propuestas que van a quedar. Lo que importa es que ustedes Sí, introduzcan moción de las orden, propuestas moción de del formulario. orden. Por favor, apaguen los micrófonos. Vamos a seguir, Margarita. Siguiente moderador, gracias. Solo los moderadores y moderadoras, por favor. Así que los moderadores hagan esas conclusiones lo más completa posible. Gracias. Número 4. El eje temático número 4 es la integración latinoamericana y desarrollo fronterizo. Presentamos 3 problemas principales en nuestro diálogo. El primero fue la crisis migratoria, como han ya compartido muchos compañeros. Hay muchos inmigrantes que a través del proceso de las fronteras llegan en una situación muy crítica donde no reciben la información necesaria, los están trasladando, no están recibiendo los apoyos de alivio. Entonces, eso es un problema que también está, pues, fue recalcado por los compañeros sobre cómo es el desarrollo fronterizo aquí, no solamente en los Estados Unidos, pero también en Colombia. El segundo problema que se resaltó es la falta de procesos y mecanismos que hay para la integración latinoamericana y el desarrollo fronterizo. Aquí lo que también mencionaron los compañeros es que la Iglesia Católica es el vínculo central en los Estados Unidos que predomina y la integración latinoamericana no existe, no hay un real mecanismo, un único mecanismo que existe es la Cancillería a través del consulado y los connacionales aún así a través de estos mecanismos en los consulados no tienen acceso a los servicios consulares como se mencionaron anteriormente. Y el tercer problema que se resaltó es el involucramiento de los Estados Unidos en las políticas públicas, especialmente relacionadas a la integración latinoamericana. El problema que se gestionó y que se planteó es especialmente en el involucramiento en las Amazonas,
Entonces, permitir el involucramiento en las Amazonas contribuiría a la destrucción de la soberanía de países hermanos y la de Colombia como tal y su autodeterminación. Y también las 5 propuestas a las soluciones y alternativas presentadas se incluyeron. Primero, es importante articular una política pública que se basa en la dignidad humana, por ejemplo, el pueblo colombiano en relación con los otros pueblos en Latinoamérica, y honrar esa igualdad, y cómo estos gobiernos fronterizos pueden aportar recursos no solo monetarios, sino también ayuda legal, como ya se comentó también en el eje número 3, para resolver casos que la gente necesita en las relaciones bilaterales en los Estados Unidos, y apostarle como a la unidad y a esta integración latinoamericana, que también puede aportar a las elecciones políticas, a la educación política, etc. En cuanto a la segunda solución que se planteó, incluye establecer mecanismos políticos aquí en los Estados Unidos para apoyar a los grupos de base que están movilizando para poder elegir y participar candidatos no solamente colombianos como presidenciales o vicepresidenciales o el Congreso o el Senado, pero también localmente aquí en los Estados Unidos, a políticos y a líderes que también promuevan una agenda política progresista para apoyar la integración latinoamericana y el desarrollo fronterizo. El tercero, también estaban hablando de esta solución y alternativa como establecer integración entre los colombianos a través de los consulados, identificar como una sección en particular donde se puedan entrelazar y ayudarse entre sí, entre los inmigrantes, y también una urgencia al Banco Agrario, integración necesaria para las remesas enviadas, y pues movilizar todos los nodos aquí en los Estados Unidos y cómo colaborar como una organización sin fines de lucro para integrar esos recursos que hasta a veces el gobierno federal acá promueve y otorga a los asuntos migratorios y que a veces no se utilizan. Cuarto, la solución que también se planteó es sobre cómo podemos establecer y fortalecer esos lazos con nuestros países vecinos latinoamericanos, identificar cuáles son las dificultades mayores para establecer esos lazos y también identificar cuáles son las cosas que nos pueden unir. Y por último, pues también se mencionó la importancia del establecimiento de los convenios, el desarrollo fronterizo, por ejemplo, en el Amazonas. Hay 9 países que están fronterizos con el Amazonas, y cómo crear convenios para recuperar, fortalecer el Amazonas, y de igual manera convenios binacionales para los connacionales de otros países, las poblaciones vulnerables que viven en las fronteras, incluyendo Ecuador, Tumaco, Putumayo, La Guajira, la nacionalidad venezolana, y que estos convenios sean en materia económica, desarrollo de salud, educación, atención a la población, y que la Cancillería podría apoyar en promover estas iniciativas. Y eso sería todo. Gracias. A ti, Catalina, por los aportes. Damos paso a la mesa 5, Cooperación Internacional del Sector de Relaciones Exteriores. Adelante, tiene la palabra el moderador de esta mesa. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, te Buenas escuchamos. tardes. Mi nombre es Lilian Calvache. Estuvimos en la mesa número 5. Muchas gracias a todos los participantes y a ustedes por hacer esta reunión que ha sido bastante productiva. Nosotros estamos hablando de diferentes propuestas, hacer, por ejemplo, uso de organizaciones y cooperativas de emprendedores colombianos en el exterior. Pensamos que el impacto en el autoestima del inmigrante es bastante importante, trabajar la salud mental, que haya intervención en salud y bienestar, que haya proyectos de productos de arte y cultura, colaboración internacional, por ejemplo, contribuir en Colombia con diferentes organizaciones que garanticen una forma de control de los dineros que llegan como ayuda a Colombia, ajustar los controles y métodos porque el dinero que se manda a Colombia, para que el dinero que se manda a Colombia llegue donde debe llegar y que se vigile en qué se invierte realmente. Por ejemplo, la Casa de la Colombianidad ofrece servicios de veeduría, gestión, interventoría y ejecución de proyectos.
Alguien más nos habló que hay mentes brillantes en los puntos de resistencia en Colombia que no han sido escuchados. Se proponen bibliotecas virtuales y que se puedan salir y que puedan ellos salir al exterior. Se habla de precarias condiciones en cuanto a los temas de educación, convenios en temas educativos. El SENA, por ejemplo, al servicio de los colombianos en el exterior, no cuenta con la tecnología que funciona en Colombia. Se habla que se dice y se pide a la Cancillería y a las embajadas, consulados, que estén pendientes de a dónde es que se llegan estos recursos y en qué es lo que de qué se envía al extranjero y en qué se invierte. Luego dan un ejemplo sobre cómo en Canadá y Perú las personas llegan bien preparadas a trabajar con sus documentos en regla. Lo hacen a través del SENA. Habría que mirar cómo es la metodología, por ejemplo, metalúrgica y forestales. Respecto al problema del monopolio y los intermediarios que explotan a los campesinos, a los cuales, por ejemplo, les pagan 30 pesos y ellos se quedan con 70 pesos. Se propone traslado de escuelas de formación técnicas con programas de intercambio cultural a cualquier parte del extranjero para que luego del intercambio estas personas regresen a Colombia y compartan lo aprendido. Este proyecto ya está listo para entregarlo y se ha entregado a algunas organizaciones por medio de MCI y de Precavit. Se habla también del potenciar el banco agrario y crear un banco para los colombianos y por los colombianos en el extranjero. Apoyar proyectos que beneficien tanto al colombiano que está en el exterior como a los que están en Colombia. Por ejemplo, comprar bonos de empresarios colombianos como acciones, como si fuera la bolsa, y luego venderlos, y así se está apoyando mutuamente. Luego se habla de ver cómo se puede lograr implementar políticas exitosas de otras partes o de otros países, por ejemplo, para las remesas, proyectos productivos al servicio de nuestras regiones y tratar de guiarnos de esa manera como lo han hecho otros países latinoamericanos. Se habla de los consulados, que haya una veeduría para ver el manejo de para que haya veeduría sobre los recursos y en qué se están invirtiendo. El servicio y el trato de los consulados es pésimo y habría que mirar cómo remover estos consulados para entrar con nuevas energías. Se habla también de una integración latinoamericana. La compañera Evelyn nos ha estado hablando sobre cómo el país de México ha estado implementando unas políticas bastante exitosas. Y el compañero Jaime también nos está hablando de un segundito, es que casi no le veo bien la letra, pero si quieres leerla desde allá, Jaime. Vamos a ir concluyendo. Ok, sí. Básicamente, validación de los convenios internacionales y creación de una sede del SENA a nivel internacional, puede ser en Miami o otras ciudades importantes donde pueden prestar formación a colombianos residentes en cada ciudad. Se habla también de potencializar el banco agrario o la creación de un banco que capte todos las divisas que nosotros estamos mandando continuamente y que sea mediante la reducción de tasas o del costo de la transacción como capture todas esas 9.000 millones de dólares que envían la colombianidad en el exterior y que se vayan directamente a un banco colombiano y no dejen y puedan realmente prestar el servicio que se necesita. Básicamente, sí, esas dos partes, básicamente. Se habló también de reglamentar, se habló del censo, pero entonces se hizo una aclaración que lo que se necesita es que se reglamente la ley que ya en este momento ha ordenado que se haga. Solamente se necesita reglamentar esa ley para conseguir el censo de los ciudadanos en el exterior. Vale, muchísimas gracias, Jaime. Damos paso a la mesa 6.
fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Relaciones Exteriores, tienen la palabra. Buenas tardes, aquí otra vez. Habíamos 3 moderadores, no sé si el otro moderador quiere hacerlo. Por acá estoy, no, está tranquila, dale. ¿Algo me falta? Por favor. Dale, de una, bien. De fortalecimiento, la gestión y dirección del sector de Relaciones Exteriores, se propone que cada consulado construya un plan estratégico pensado en la caracterización de su población, fortalecimiento de la relación entre las comunidades y el consulado, facilitado por plataformas virtuales eficientes, ya que las que hay ahora no son claras ni muy eficientes, mejoramiento de los sistemas de citas, no funciona, desarrollo del programa en salud mental a través del deporte y el arte, fortalecimiento del registro consular, un censo real, actualización de este registro con una caracterización de la diáspora, un consulado de puertas abiertas, los horarios que existen en este momento no cumplen las necesidades de la población, cambios en los horarios de atención, no tomar los festivos de cada país, medios de comunicación, esto ya lo dijimos, más eficientes, creación de un programa de emprendimiento para apoyar a los inmigrantes que están llegando, capacitaciones para los servidores públicos, mejoramiento en la atención a los ciudadanos, una extensión del SENA, convenios educativos, promoción de nuestra cultura y del idioma español. Un programa especializado en atención a las víctimas, un mejor servicio de asesoramiento jurídico, fortalecimiento del programa comunitario, un equipo de psicólogos y trabajadores sociales para sostener la crisis humanitaria que vivimos por la ola intensa migratoria, sobre todo en el último año, consulados móviles en las áreas más vulnerables, aumento del personal en los consulados, tener contratistas y que no sea precisamente personas que llegan desde Colombia porque muchas veces no conocen cómo navegar los sistemas de este país, personal que pueda ayudar a los inmigrantes a navegar estos sistemas de asistencia social a los lugares donde llegan. La comunidad no quiere cónsules y funcionarios puestos para pagar favores políticos y queda la pregunta abierta si se podría elegir democráticamente a los cónsules y conocer sus hojas de vida y toda su historial. Compañero, no sé si algo se me escapa. Sí, bueno, algo más que nos dijeron los compañeros fue, bueno, primero que todo, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Vaca, gracias a la representante de los colombianos en el exterior, la congresista Carmen, y al senador Bolívar, y a todos los que hicieron partícipe de este proyecto. Ok, varias cosas también, por ejemplo, las clínicas migratorias. Hay que colocar muy en cuenta que los demás consulados, por ejemplo, de otros países tienen este proyecto, clínicas migratorias, para prestarle beneficio a todas las personas que están llegando ahorita al país. De igual forma también tener en cuenta que el gobierno del presidente Gustavo Petro ahorita es fortalecer la paz. Entonces trabajar con los países y las personas que están en los diferentes países, en los consulados colombianos, las connacionales, para conectar con las organizaciones que están dando oportunidad a todas estas personas y brindarles proyectos y darles, digamos, diferente tipo de ayuda que le están brindando las organizaciones, ya que los consulados no los brindan. Otra cosa también, el 4 por 1000, lo que se manda a Colombia, nosotros mandamos diariamente dinero a Colombia y les cobran el 4 por 1000. Queremos saber qué hacen con este dinero y por qué no lo invierten, o no sé si pueden esta plata quedar exenta por medio del Banco Agrario o por medio del Banco Popular, Banco Popular, ya no lo cobran. Social. Y mirar esta parte, qué se puede hacer para poder hacer algo con todo ese dinero que llega a Colombia y poder verificar de que toda esa plata que nosotros mandamos, que somos la segunda economía del país, por favor, que quede un poco más eficiente y que podamos tener más énfasis en eso. Bueno, y mirar también los temas de los consulados, porque los consulados deben de ser de puertas abiertas. Por favor, precisando 30 segunditos porque ya vamos a terminar, por favor. Gracias. Ok, el consulado tiene que ser un consulado de puertas abiertas, no que la comunidad trate de mirar si puedo obtener una cita con el consulado. No, el consulado tiene que brindarme la oportunidad de poder hacer algo con ellos, o poder brindarme la posibilidad de poder hacer algo. Entonces necesitamos más gestión del gobierno y, como último, lograr
consulado que desafortunadamente no sirva, cambien todos los funcionarios, porque realmente necesitamos un cambio total y masivo en los consulados del exterior. Gracias, compañero, muy amable. Entonces, la parte final, por favor, compañero. Compañera Margie, falta la última intervención, ¿correcto? La última intervención. Le Vamos a damos pedir, por paso. favor, ser Muchas muy gracias. limitarnos a los 2 minutos, por favor. Gracias. Por supuesto. Sí, bueno. En el tema de género y equidad étnica, lo que sugerimos es la creación de una oficina o un programa en cada consulado para tratar los temas transversales de género, usando los recursos de los países receptores, pero también teniendo en cuenta que deben preparar a por lo menos 1 o 2 funcionarios para ser verdaderamente profesionales en estos temas. Tenemos que las mujeres son la gran mayoría de los inmigrantes, entonces creemos merecer este programa. Es importante, por ejemplo, que también se promueva la educación bilingüe para estas personas. Hablaron del SENA, también estuvimos hablando de que sería importante promover la educación de las nuevas inmigrantes y de los inmigrantes de las diversidades en nuevas destrezas para adaptarse al país receptor. En cuanto a un comentario que hizo el compañero senador, es una lástima que ya se haya retirado, pero aprovecho para pasarle el mensaje con la representante Carmen Ramírez Boscán y su UTL. Es de suma importancia que no se siga promoviendo a cargos de funcionario a personas que estén acusadas de ser acosadores o abusadores con violencia basada en género. Es lo que le pedimos al nuevo gobierno, de que por favor, si bien es cierto que debe haber inclusión de las personas que viven aquí en el exterior, también se tenga en cuenta que no debemos seguir promoviendo esa cultura de abuso. De otro lado, hay un proyecto de inclusión étnica para la carrera administrativa y la carrera diplomática en los consulados, embajadas y otras organizaciones como ProColombia, y en otras instituciones bilaterales como la ONU, la OEA. Por esta razón queremos que sea tenido en cuenta, ya se le ha socializado a varias personas, incluyendo a la compañera Carmen Ramírez Boscán y al embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y por último, pedimos que haya campañas de educación de la comunidad colombiana en el exterior para no seguir arrastrando estos estereotipos donde se violentan a las mujeres y a las diversidades, así como a las personas que pertenecen a la comunidad afrocolombiana o indígena, porque siempre se ha caracterizado a la población colombiana como la blanco-mestiza, y debemos empezar a promover la idea de que somos un país pluricultural y pluriétnico. Bueno, gracias, compañera Elizabeth, por el buen uso del tiempo. Bueno, compañeras y compañeras. Perdón, yo quería también complementar algo ahí con relación. Compañero, es que ya por horas del tiempo, lo siento, me da pena con usted, compañero, pero ya debemos, porque nos está esperando una persona de Cancillería para intervenir. Compañera Laura. Gracias, y le vamos a dar la palabra a Lisbeth, espero que todavía esté conectada, y luego cerramos inmediatamente. Qué pena con las demás personas, tuvimos espacio de participación y ya eran las conclusiones. Lo que quede faltando en los formularios, porfa, de hecho, la idea es que llenen toda la información en los formularios. Lisbeth, ¿sigues ahí? Y acá estoy, ¿me escuchan? Bienvenida. Súper, gracias por acompañarnos. Gracias por la paciencia. No, aquí estamos con toda la actitud. Un abrazo inmenso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, también llamado Cancillería, desde las embajadas, desde los consulados, a todas y todos los participantes en esta jornada de diálogo. Creo que fue una jornada de diálogo muy interesante, donde se pudo escuchar a la comunidad colombiana en el exterior, y creo que cuando las comunidades se unen y dialogan sobre los problemas, pero también aportan esas soluciones, tiene mucho más sentido la participación ciudadana. Nada, quisiera comentarles que la Curul Internacional de Cámara de Representantes se contactó con nosotros, con Cancillería, nos comentó esta propuesta que nos pareció muy interesante y nos quisimos involucrar con este ejercicio de participación ciudadana anterior a una
reunión que fue programada por el Gobierno Nacional, que es la reunión del 17 de noviembre, que es el diálogo con la diáspora colombiana, y todos estos ejercicios de participación ciudadana y de diálogo con todos ustedes van a ser un insumo importante para este gran diálogo con ustedes, con la comunidad colombiana en el exterior. Quiero comentarles también que se van a unir algunos consulados de Colombia en el exterior en este ejercicio. Ellos van a programar reuniones, algunas presenciales, algunas virtuales, algunas híbridas, dependiendo también de las particularidades de cada lugar, para que ustedes, si lo desean, también se puedan conectar a esas jornadas. Vamos a hacer la divulgación por medio del CITAC, para que se registren para que se inscriban en nuestro registro consular, y también a través de nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. Es importante que tengamos en cuenta que este ejercicio de participación ciudadana va a recoger dos propuestas importantes. Una para el Plan Nacional de Desarrollo y para esa construcción de ese documento que va a establecer las líneas de trabajo durante este cuatrenio, pero también se están recogiendo todas sus necesidades y problemáticas, pero también con esas soluciones que ustedes como la ciudadanía proponen para la mejora de la gestión de la Cancillería, de las embajadas, de los consulados de Colombia en el exterior. A veces no hacemos esa relación, ¿no? A veces pensamos que las embajadas y los consulados son entidades aparte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y resulta que somos la misma entidad. Para los que no lo sabían, así que muchísimas gracias por su participación. Sabemos que es un tiempo corto para todo lo que tiene que decir la comunidad, y por esa razón es muy importante que ustedes hagan uso de ese derecho constitucional, ingresen al formulario y lo diligencien. Ahí es donde de verdad se van a ver reflejadas sus necesidades, sus problemáticas, pero también esas soluciones que ustedes aportan como colombianas y colombianos. Un abrazo inmenso, y desde la Cancillería. Cuéntenme. Mira, una pregunta. ¿Habrá algún plan para recuperación de capitales fugados? Pues en pro de la equidad del país. Bueno, hasta ahora se está construyendo, como saben ustedes, el Plan Nacional de Desarrollo, así que estamos en todo un proceso de construcción, no solamente con ustedes, sino también con las regiones en Colombia. Estamos revisando todos los planes, programas, proyectos de la Cancillería para empezar a ajustar todos estos temas. Entonces, no podría decirte en este momento cuáles son esas acciones específicas que vamos a ejecutar, pero lo que sí puedo decirles es que estamos trabajando para construir país, tanto ustedes como nosotros. Bueno, compañera Lisbeth, ahora le podemos decir compañera Lisbeth, porque nos ha acompañado en este proceso, porque eso significa ser compañeros y compañeras. Acompañarnos y en el camino, caminar juntos, aprender a caminar juntos. Primero, en nombre de la compañera representante Carmen Ramírez Boscán, la UTL, la compañera Laura y la compañera Margie, que han hecho un excelente trabajo en la creación de este espacio. Les queremos agradecer a cada uno de los compañeros que fueron moderadores y moderadoras en este espacio. De verdad, nuestras felicitaciones y nuestro eterno agradecimiento, porque sabemos que a veces no es fácil poder coordinar, moderar. Presentamos disculpas, ojalá hubiéramos podido tener más participaciones, pero el tiempo limitado. Este espacio, compañeros, de diálogo nacional incluyente es un ejercicio democrático incluyente. La curul de la compañera Carmen Ramírez Boscán está haciendo un gran esfuerzo de trabajo interinstitucional. Valoramos el papel de Lisbeth en la Cancillería y vamos a seguir adelante desde luego. Queremos valorar también la presencia del compañero senador Gustavo Bolívar por sus aportes, y desde luego nos comprometemos a contactar la UTL. Queremos valorar también el liderazgo de cada uno de los diferentes estados. No voy a decir nombres exactos porque seguramente se me escaparían muchos, pero sabemos los liderazgos que hay en Nueva York, en Miami, en otras partes como Los Ángeles, Minnesota, bueno, en todos los estados, compañeros y compañeras. Esta es la Colombia nueva que estamos construyendo. Aquí llevamos una maratónica reunión
de 4 horas 21 minutos, 30 segundos y 5 fracciones de segundo para decirles que esta es la Colombia que construimos entre todos con entusiasmo. Van a venir tiempos seguramente donde vamos a poner a prueba nuestra constancia, nuestra dedicación y nuestro compromiso como ustedes nos han enseñado. ¡Viva Colombia, compañeros y compañeras! Yo quiero que por favor, ahora sí, prendan sus cámaras.